Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les traigo una técnica para una pulsera muy bonita. Nada más vamos a esperar un minutito nada más para que se puedan conectar más personas. Y aunque es domingo, bueno, pues es domingo de trabajo, también de esparcimiento, para que se la pasen bien, estén tranquilos. Y si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer con mucho gusto. Hola, Denise, bienvenida. Gracias por conectarte. Gracias, gracias. Miren, como verán, pues vamos a utilizar el hilo cola de ratón. Si ustedes tienen... Hola, Herminia, bendiciones igualmente para ti, para todos ustedes. Un abrazo fuerte. Si son de las que hacen la pulsera junto conmigo, pues pueden buscar sus hilos. Podemos empezar. Voy a utilizar perlitas, en este caso el número 8, porque es el que entra en el hilo cola de ratón. Acuérdense que el hilo cola de ratón más o menos viene siendo como un grosor de unos 2 milímetros, o sea que sí está grueso y necesitamos algún tipo de perlita porque le quiero poner para que se vea como vista. Entonces ahorita vamos a hacer agujas para que entre. Esta pulsera va a llevar lo que es el hilo base. Del hilo base ustedes van a cortar 60 centímetros, que van a ser 30 y 30, o pueden cortar unos 70 centímetros y luego, porque acuérdense que lo utilizamos doble y al momento de que lo ponemos doble, pues ya son 30 y 30. Y aquí la situación es de que para trabajar un poquito más holgado, por si tenemos que hacer algún tipo de modificación o algo, pues siempre es más recomendable este, trabajar así. Lo que pueden hacer es cortar dos de 60 o cortar uno de 70, pero te va a quedar para el trabajo, digo yo, para estar manejando los hilos y demás, pues va a estar muy cortito, ¿verdad? Va a estar así más o menos. Entonces, no sé en qué superficie lo vayas a poner. Este, no sé en qué superficie lo vayas a poner y puede ser que a lo mejor si te gusta trabajar así, con eso lo puedes hacer, ya que si tu medida es de 15 a 18 centímetros, pues puedes muy bien trabajar con 60 centímetros, que son 30 centímetros, para que te cubra tu pulsera. Porque acuérdense que son como unos 8 o 10 centímetros del hilo que cuelga, más tu medida, y eso es lo que vamos a trabajar. Eh, Denise, para que no quede justo, prefiero un poco más larguito el hilo. Exactamente, Denise. Es que eso es lo que hago. Yo corté un poquito más porque ahorita que lo acomode, pues sí, a mí me gusta trabajar que me cubra toda la parte donde yo estoy trabajando. Y yo corté un poquito más, pero ustedes, puede ser que corten unos 2 centímetros. Eh, Bueno, ahora vamos a utilizar, yo voy a utilizar tres tipos de colores para hacer esta pulsera. Igual, en este caso yo corté tres hilos de 80 centímetros. Este tipo de nudo que vamos a hacer sí lleva bastantito hilo, por ahorita lo van a ver. Es una técnica muy sencilla, muy bonita, pero queda la pulsera muy bonita. Y sí se lleva bastantito hilo, porque vamos a estar abrazando los nudos, va a ser en forma de onda. Ay, pues qué bien. Dice, yo vendo a 220, pues excelente. ¿Son pesos mexicanos o de qué país eres? Indira García. Porque 220, pues sí está muy bien, muy, muy bien vendida. Inclusive, pues yo les voy a recomendar que creen que me pasó. Se los voy a platicar. Fui a entregar unas pulseras y déjenme enseñárselas. Fui a entregar unas pulseras, pero la persona, o sea, al ver de dónde se las iba a entregar, la persona, pues la calle era parecida, ¿verdad? A las que yo entrego y nada, era una colonia lejísimos, lejísimos. Y hagan de cuenta que me quedé con el trabajo, porque pues no se las iba a llevar hasta allá. Y me quedé con el trabajo. Entonces, lo que les puedo recomendar siempre es que cuando vayan antes de que empiecen a hacer los trabajos, esto me sirve de experiencia a mí, o sea, esto es experiencia para mí. Antes de empezar a hacer los trabajos, siempre pedir bien dónde los vas a entregar, porque, y para el cliente es muy cómodo, porque pues como no pagó, yo no pido anticipo y ese es el problema, pero no me gusta pedir anticipo.
Claro, es problema para mí, ¿verdad? Y haz de cuenta que pues para el cliente es muy fácil. Ah, bueno, pues entonces no, ya no las quiero. Pues claro, ¿verdad? Pues ya eché a perder el material y todo. Claro, es reciclable las letras y el imán, o sea, no hay problema, o sea, se recicla, pero lo que es el tejido, pues ya no, ya es hilo perdido, ¿verdad? Entonces, siempre que vayan a vender algo, fíjense en, este, sí, fíjense siempre dónde los van a entregar, porque que no les vaya a pasar como a mí. Ah, en Venezuela, sí. Eh, Chevron, no sé a qué te refieres, Luis. Excelente, pues esta va a ser como nudo macramé. Claro, el nudo macramé es, o sea, vamos a utilizarlo, pero es un poquito más así como que más, bueno, no sé si lo utilizan en este tipo de flora en Venezuela. Bienvenidos desde Venezuela. Entonces, vamos a utilizar, yo lo estoy utilizando con este hilo porque así se ve mejor la técnica que si lo hago de hilo chino, porque quedaría muy ajustable o sea, muy chiquito el nudo, y con este se va a ver un poquito más grande para que vean la técnica. Recuerden, solamente copien la técnica, utilicen el material que tengan en casa y ese es el objetivo. Nunca se preocupen mucho porque, ay, ese hilo yo no lo tengo, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, con lo que tengan, simplemente copien la técnica, ese es mi consejo. Vamos a acomodar los hilos conforme quieren ustedes que vayan acomodados, en este caso los voy a acomodar yo así. Y lo que vamos a empezar, pues primero que nada, es tomar nuestro hilo base. Vamos a tomar nuestro hilo base junto con los demás hilos. En este caso, este es nuestro hilo base, entonces voy a poner el negro hacia acá, o sea, voy a invertir los colores, así. Voy a invertir los colores, voy a poner el hilo base y para poder agarrarlos, voy a utilizar el respirador, pero para poder agarrarlos, para que no se me muevan, ahorita que ya a utilizar, voy a agarrar tantita cinta. Voy a usar tantita cinta, nada más para que estén así, los vamos a necesitar así. Vamos a ponerle tantita nada más para agarrarlos. Obviamente el hilo base pues va a estar más corto que los demás. Voy a utilizar este restirador para estirar mis nuditos. Déjenme acomodarlo para que lo vean bien aquí, para que se vean bien los nudos. Y vamos a dejar unos 10 centímetros para el broche. Fíjense, como hay que cerrar con un nudo plano, igual este es el hilo, obviamente el hilo base, es sobre el cual vamos a estar tejiendo los hilos. Ahorita en la parte final checamos para el tipo de cierre que vamos a hacer. Entonces vamos a acomodar y vamos a dejar unos 10 centímetros o 12 centímetros, que es para el hilo que cuelga. Acuérdense que ese es importante porque es donde va a ir el broche. Y lo que vamos a hacer es que voy a quitar mis hilos. Estoy viendo y pude haber puesto este en medio, pero no está bien, que se vea bien, que se vea naranja y negro. Y vamos a apretar el extremo. En este caso voy a poner un brochecito. Y vamos a empezar a trabajar. La técnica es muy sencilla, solo que vamos a aplicar, vamos a aplicar, déjeme ver dónde dejé para bajarle tantito al abanico. Ay, siempre tengo aquí el control. Es que tengo que bajarle al abanico, permíteme. Ok, vamos a hacer
Las agujas de una vez, las agujas van a ir en los dos hilos, van a ir en los dos hilos de los lados. Este tipo de hilo también se puede hacer la aguja, nada más que hay que quemar bastantito. Miren, voy a quemar bastantito el hilo y voy a pegarlo y voy a irlo estirando, voy a ir haciendo la aguja, se va haciendo, voy despacito, despacito, y con eso para poder que no se batalle al entrar la perlita. Ahí está. Vamos a separarlo de aquí. Ahorita lo cortamos. Vamos a hacer el otro. Vamos a quemar bastantito. Y vamos a estirar. Si aquí no se quemó bien, hay que volver a quemar. Ahorita vemos si pueden entrar las perlitas. Con eso tenemos, con que sea un pedacito de hilo este que estiró, que permita entrar en la perla y tomarla. Vamos a cortar. Y una vez que ya tengamos todo listo, vamos a proceder a empezar a hacer nuestros nudos. Dragon, ¿qué hace? Una pulsera de nudos. No entiendo, Lucero, tu comentario. Vamos a poner algo para levantar. Vamos a poner algo para levantar nuestro hilo base para poder empezar a hacer los nudos. Y va a ser algo muy sencillo. Miren, vamos a empezar por orden. El orden es como viene aquí. Vamos a empezar con este hilo naranja, lo vamos a pasar por arriba, lo vamos a llevar hasta acá, donde vamos a empezar nuestra pulsera, y el segundo nudo va a ser igual, por arriba, vamos a juntar los dos nuditos y vamos a apretar, ¿ok? Y luego el hilo lo vamos a pasar de este lado. Vamos a agarrar ahora el hilo rojo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a agarrar. Buenas tardes, Lucero. Ronald, hola, bienvenido. Es una pulserita, vamos a hacer una pulserita. Y ahora sí, el hilo negro. Igual, si de repente se tuerce el hilo, pues levántenlo, o la parte de arriba, la parte de abajo, y póngalo derechito. Es importante siempre trabajar así. Miren, y entonces aquí es donde ya vamos a empezar a abrazar los nudos que estamos haciendo, y ahorita vamos a ver dónde vamos a poner la perlita. En este caso, cuando quede así, voy a ir poniendo la perlita en el que quede más arriba. Miren, ahorita lo van a ver. Una vez que ya hicimos los nudos, nos vamos a regresar. Esa es la técnica. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Ahorita los vas a ver, ahorita se van a ver. Vamos a regresarnos de la misma manera que lo hicimos, pero ahora vamos a hacerlo de este lado. Es decir, vamos a agarrar el hilo, lo vamos a pasar por arriba, o sea, vamos a regresarnos y vamos a apretar. 1, todo es por arriba. 1, 2, y vamos a poner este acá, de este lado. Ahora se movió tantito el hilo, lo voy a zafar y lo voy a estirar para que esté bien estiradito. Es que como que este brochecito que pesque bien, tengamos bien estiradito. ¿Ok? Ahora va el rojo, vamos a pasarlo por arriba.
2 y lo vamos a pasar hacia acá. El nudito de acá, pero el hilo va a pasar hacia acá. Ahora, aquí es donde yo voy a empezar a poner las perlitas. Voy a ver si entra. Voy a poner perlitas del número 8, México. Muchas gracias, Lucero. Bienvenida, si es la primera vez que vienes, te va a gustar, puedes irlos en vivos a verlos. Y te va a gustar los en vivos que hemos hecho. Entonces vamos a ver, aquí ya entró la perlita, aquí la primera onda, vamos a hacer la primera ondita. Yo le voy a poner una perlita. Si ustedes no tienen, no le pongan, o sea, no pasa nada. Igual les va a quedar la técnica, entonces lo vamos a pasar por arriba. Pero le voy a dejar un poquito flojita para que se vea bien la perlita ahí. Y le vamos a poner así la perlita. Vamos a poner el hilo de este lado. Y vamos a regresarnos por el que hicimos, lo vamos a regresar. Ahorita se empieza a ver mejor la técnica, no se preocupen. Vamos a hacer el nudo. Son 2 nuditos por arriba. Este es 1, 2. Y vamos a pasar el hilo para acá. Ahora el rojo. Van a ir abrazando los colores. 1, 2, y lo vamos a pasar para acá el hilo. Y aquí el negro vamos a poner una perlita. Bienvenida, Esperanza. Voy a poner una perlita. Como les digo, si quieren ponerle perlitas, si no, no pasa nada. Vamos a juntarlo. Va a ser como de puras ondas, hagan de cuenta. Va a quedar así como de onditas. 2. Lo vamos a pasar para acá. Como ya lo hicimos, pasamos el hilo, apretamos, ahí están los hilitos. Y vamos a regresarnos. Vamos a tomarlo de este lado. Vamos a hacer 2. 1, 2. Pero vamos a hacer el hilo para acá. Ahora el rojo. 1, 2, hacemos el hilo para acá. Y el naranjita vamos a hacerlo un poquito separado para ponerle la perla. Espérenme, se me había olvidado la perlita. ¿Cómo se llama este estilo? Pues no sé, lo vi, me gustó, pero le estoy agregando de mi cosecha. Simplemente pues son nudos macramé. Y pues no es que yo les ponga un estilo o un nombre al estilo, ¿verdad? Pero a mí lo personal me gustó. Pero estaría bien, hagan de cuenta que sí estaría bien irles poniendo nombre. Ay, disculpemos que estaba haciendo algo. Espérenme. Ok, vamos con el rojo. 1, 2. Vamos con el negro. Es que como mi gatita quiere salir, ahí voy. Ay, déjeme ir ahorita ir a sacar porque ya voy, preciosa. Por arriba. Va, espéreme, déjeme sacarla, espéreme, porque ya no me concentro. Ahí está. Voy a poner la perlita por acá.
1, 2, 1, 2. Y ahí vamos tejiendo. No sé qué poner la perlita, hasta para arriba. Ahí está. Vamos a apretar bien. 1, 2, cambiamos. 1, 2. Ahí está. 1, 2. Cambiamos. Vamos a ponerle la perlita. ¿Qué me dice Lucero? Perdón. ¿Cómo descubriste? A ver, ¿qué? Hasta luego, Berta. Y de aquí vamos otra vez, vamos por arriba. Vamos a subir un poquito. Vamos a hacer otro nudito. Como pueden ver, este tipo de técnica es obvio que sale gruesa por el tipo de hilo que estamos manejando. Si ustedes manejan el hilo chino, pues va a salir un poquito más delgado. ¿Ok? Pero así se ve mejor la técnica. Y rápido vamos a terminar de hacer la pulsera, o sea, de llegar a nuestra medida. Recuerden, lo que vamos a tejer va a ser nuestra medida menos los 2 centímetros que son del broche, ¿ok? Este es 1, 2, vamos a pasar para acá. Ahorita voy a medir cuánto llevo. Vamos a regresarnos. 1, 2, lo ponemos de este lado. Cristina, bonita noche. No puedes estar, ¿cómo se llama? Promocionando otra parte. Bonita noche, Sí, así es. Bueno, más o menos te entiendo, Cristina, que es como una terapia. Lo hago con mucho gusto. Sí, igualmente yo, es como una terapia. Y luego ya se convierte en negocio. Yorleni Durango, bendiciones.
Ahorita voy a medir porque esto se va rápido. Y como les comento, con hilo chino queda un poquito más, queda mucho más finito que este. Incluso hasta el hilo ya no lo vamos a acabar. Por eso les digo que si corten, pues pueden cortar entre 80 o 1 metro de cada color, porque no sé la medida de ustedes. Entonces, sí es importante para poder que les quede la pulsera, porque fíjense, lo que yo corté fue bastantito, fueron como 80 centímetros y ya casi me la voy a acabar. Pero sí voy a tener que ver la medida de mi muñeca menos los 17 pero los 2 centímetros del broche. Entonces, gracias, Jorleni. Gracias. Ronald, ese estilo está bonito para que lo hagas con los colores de la bandera. Fíjate que lo que voy a hacer es que, sí, se vería espectacular. Lo que pasa es que no tengo verde, ni en hilo chino, ni en este. Pero sí lo pensé y se vería espectacular. Entonces, si ustedes lo van a hacer, pueden hacerlo con los colores ya que ustedes quieran. Si quieren alguno de su país, pues excelente, ¿verdad? Como los trajes típicos que usan colores. Así pueden hacerlo. Lo vamos a hacer para acá. Voy a acomodar otra vez, pero con esos colores, o sea, colores que resalten, colores vivos. Claro que se va a ver espectacular la pulsera. Pero como ya hice una de esos colores, por eso ya no lo hice así. Y aparte, pues ya no tenía ¿cómo se llama? Ya no me quedaba. Estirarlo un poquito más de acá. Yo no sé por qué se me dobla tanto el hilo, pero a ver, déjame ver cuántos nudos hice aquí, porque se me hace que ya había hecho los dos. Espérame. Acuérdense que son 2 y luego repetimos otra vez otros 2. Pero déjenme ver aquí. No, entonces sí estaba bien. Entonces vamos a hacer 2. Roseli, hola. 1, 2 y vamos a pasarlo para acá. Luego el rojo. 1. Pero los colores sí tienen mucho que decir. Por eso lo quise hacer también con porque como están brillositos, pues hagan de cuenta que se ve espectacular la pulsera. Va a quedar como un tipo brazalete. Este es 1. 2. Va a quedar de este lado y regresamos. Yo creo ya nada más déjenme medirlo. Este es 1. 2. Vamos a poner para acá. Ya nada más con el negro y ahorita voy a medir porque se me hace que ya quedó. 1, 2 y lo ponemos para acá. Gracias, Cristina. Alfredo, hola. Gracias, Roseli. Y vamos a hacer por último, se me hace que este nudo y igual como quiera ya no voy a completar, pero yo creo que sí se va a completar. La pulsera la vamos a contar desde aquí hasta acá. A ver, déjenme checar. Ay, vamos a ver. Vamos a ver cuántos centímetros. Uy, exactos, miren. Fíjense bien. ¿Cuánto van a ser? Es su medida menos 2 centímetros del broche o 1 centímetro, con 1 centímetro suficiente. Yo me quedé, o sea, mi medida es de 17 menos 2 son 15. Pero igual, en esta ocasión, al hacer los 3 colores,
terminó en 16 centímetros. Entonces quiere decir que ya con eso ya es suficiente, ya terminé mi pulsera. Voy a ahorita registrar cuánto voy a hacer de el broche. Ahorita lo hacemos. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar esto. Miren qué preciosura. Saben que se ve como también como un choker. Puede ser. Miren nomás qué preciosura se ve. Miren qué precioso. Bueno, entonces este es el hilo base. Estos son los nudos que ya hicimos. Lo que voy a hacer es que lo voy a estirar bien fuerte. Déjenme bajar la intensidad. Vamos a estirarlos bien fuerte. Y este es el hilo base. No lo vayan a cortar el hilo base, ¿ok? Entonces ahí terminamos este lado y lo que vamos a hacer es simplemente cortar. Vamos a cortar y vamos a quemar. No vayan a cortar el hilo base. Jenny, hola, me gustaría aprender a hacerlas porque me gusta usarlas. Pues esta se ve especial, Jenny. Quedó bien hermosa. Y puedes irte a los en vivos de mi canal. Ahí puedes checar porque son pulseras más explicadas que la de la página principal. Pero en la página principal obviamente también pues, vas a encontrar estilos y también hay algunos que están hablados. No todos los hablo, los pongo con música. Pero los que son así difíciles, sí los trato de explicarlos porque es importante para que se les salga la técnica. Ay, me encantó, me encantó. Me encantó. No es que les diga, pero me encantó. Y vamos a cortar del otro lado. Fíjense, déjenme ver si... Fíjense. Voy a hacer algo que a lo mejor ustedes, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si ustedes se fijan, aquí tengo poquito hilo base y acá tengo bastantito. Y no me gusta trabajar con este pedacito, no me gusta, pero este pedacito es el hilo que cuelga, pero no me gusta que esté así. Lo que voy a ver si se puede y no se desbarata es mover la pulsera hacia abajo y ustedes lo pueden hacer, pero checar que el estilo no se pierda. Entonces voy a ver si puedo estarla moviendo un poquito para ganar más hilo de este lado. Voy a ir apretando, voy a ver si se puede mover, sí se puede. Pero lo voy a separar que quede igual a la medida que hice, obviamente. Ahí está, ya quedó un poquito más de hilo. Voy a ver si puedo jalarle un poquito más. Y al parecer sí. Y por eso les digo que por eso no me gusta trabajar así, exacto, porque de repente pues surgen algunas situaciones que se pueden ir manejando. Espérenme, déjame ir estirando acá abajo. Ahorita vamos a cortar estos 3 hilos y vamos a ver si incluso ustedes lo pueden apretar en el sentido de que si la quieren más, al apretarla más, las ondas obviamente van a salir más. Entonces voy a ver cuánto se me ajustó. Yo tenía 16 centímetros y me quedaron exactamente 14,5. ¿Por qué? Porque la ajusté. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a separar y miren si se puede. Si se puede separar para hacerla un poquito más grande o hacerla más corta. Pero obviamente yo lo estoy haciendo por el hilo base, porque no me gusta trabajar con tan corto hilo. Pero ya con esto es suficiente. Sí le moví y sí pude. Estas son, bonita noche, Euridice Matos. No te preocupes, se va a quedar grabado y se va a quedar grabado en la sección de los en vivos y ahí es donde tú puedes ver desde el inicio. Todos estos videos de en vivo se quedan grabados, no desaparecen, se quedan grabados nada más que están en la sección de los en vivo. Ahí es donde ustedes lo pueden ver. Entonces, una vez que ya esté, pues ya nada más voy a cortar y voy a quemar para hacer el broche en los en vivo. Ahí se queda. Vamos a quemar.
Y ahí quedó. Ahí quedó la pulsera y vamos a checar para poder hacer el broche. Voy a cortar unos 15 centímetros para hacer el broche, pero antes que nada, esto es lo que siempre les he recomendado. En este caso puede ser 1 metro el hilo base, exactamente, Flora, exactamente. Puedes utilizar el hilo base al cortar 1 metro, obviamente tú al ponerlo doble son 50 y 50 centímetros, ¿ok? Porque si cortas 1 metro de hilo base y otro metro de hilo base para hacerlo doble, pues obviamente es demasiado. Pero puedes cortar 1 metro, o sea, 100 centímetros, pero van a ser 50 y 50. Y así trabajas tu hilo base, exactamente. Y con los colores, como ella dice, es que miren, fíjense chicos, miren, ahí va de nuevo, fíjense. Les voy a decir algo. Y por favor tomen el consejo como se los estoy dando con mucho cariño, porque yo veo las reacciones de todos ustedes, o sea, de todas las personas que ven los tutoriales que yo también veía, y no es que les eche rollo, pero obviamente, fíjense, si a mí en lo personal me funciona trabajar con 1 metro cada color, porque así me gusta a mí, no quiere decir que a ustedes les vaya a funcionar de esa manera. Muchos me ponen en los comentarios, a mí me salió con menos hilo. Excelente, yo les pongo excelente. ¿Por qué? Porque significa, y fíjense bien, que ya la persona está viendo cuánta cantidad de hilo necesita para hacer su pulsera. Entonces ustedes ya van aprendiendo cuánta cantidad de hilo van a necesitar porque la medida de ustedes es diferente para la medida de cualquier persona. Todos somos diferentes. Uno como instructor les da un rango, pero no significa que exactamente ese rango de hilo funcione para la medida que ustedes vayan a trabajar. Imagínense que yo les dé una medida que me ha tocado, que me han puesto de que no me salió la pulsera, pues es que a lo mejor ella medía más, su muñeca medía más que la mía. Y a mí el rango fue que miren nada más, yo corté y miren lo que me sobró de largo, porque este tipo de nudo se ocupa mucho, mucho hilo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ustedes vayan conociéndose cuánta cantidad de hilo van a funcionar para sus pulseras. No que no presten atención a los tutoriales por la cantidad que les dan, pero la persona, recuerden que ella no sabe, cuando ustedes vean un tutorial, ella no sabe cuánto mide su muñeca. Entonces es bien difícil que quizás a ustedes les quede con la medida de ella, con la persona que los está dando o con mi medida. Yo siempre manejo un rango muy amplio, porque quizá, o sea, digo yo, a lo mejor lo está viendo una persona que tiene la muñeca más gruesa que la mía y obviamente no le va a quedar. Imagínense, yo corté eso y miren, no me sobró casi nada de hilo. Entonces, si yo aquí tejí 16 al principio, fueron 16 centímetros, quizás el tejido para una persona que necesita hacer 18, ponle que con esto le va a quedar bien ajustado. Con 80 centímetros, pues mejor corten 1 metro. Pero vayan conociéndose. Entonces, la recomendación es, solo copien la técnica, y ustedes vayan aprendiendo a conocer para que hagan sus pulseras a su medida. Y obviamente todas las técnicas que hay, eso es lo que deben de aprender. Y de veras que se los digo con mucho cariño, precisamente por eso, por los problemas de que a mí me sobró mucho hilo, con eso no es suficiente, mejor ponle menos o ponle más. Pero en sí lo que deben de poner siempre, siempre bien clarito, antes de empezar a hacer una pulsera, son 2 factores que van a afectar directamente a tu resultado. Ojo, 2 factores que van a afectar a tu resultado. ¿Cuáles son esos factores? 1, el estilo que vas a elegir. El estilo que vas a elegir va a depender de la cantidad de hilo que vas a necesitar. Este tipo de pulseras que usamos nudos, macramé y demás, se lleva mucho hilo. Entonces, tienes que tomar en cuenta esos 2 factores. Primero, el estilo que vas a necesitar y tu medida, que obviamente tiene que ser para poder que te salga. Entonces, el estilo, tú vas a ver, ¿se lleva hilo o no se lleva hilo?
Con esto completo, es que vayan ustedes conociéndose. Hola Sandra, Flor, Alfredo, Eunice, con gusto, Eudi, Matos. Te voy a decir así, está un poquito complicado el nombre. Entonces, son dos factores, el estilo y obviamente la medida que vas a querer tú, porque el estilo se lleva hilo. Entonces, con 80 centímetros, mire, muy apenas completé un tejido de 16, muy apenas. Entonces, si tú tienes que tejer más de 16, corta 1 metro de cada color. Es mejor que sobre un pedacito a que te falte. Incluso lo que sobre lo puedes usar para el broche. Lo vamos a usar para el broche. Entonces, segundo paso, fíjense, cuando ya esté la pulsera, lo que deben de hacer, porque sí ayuda mucho y registra tu cerebro, registra, coordina con la cantidad de nudos, aunque no lo crean, es ponerse la pulsera y verificar un aproximado el espacio que te queda para hacer el broche. Y aquí, en este minuto exacto, tú vas a decidir qué tipo de broche vas a hacer. Si quieres hacer uno de barril, si quieres hacer uno de nudo, o sea, qué tipo de broche. Entonces yo aquí voy a hacer uno de barril para que me ocupe más espacio. Aquí van a ser como 2 centímetros, le calculo, voy a hacerlo de 1,5 centímetros para que me ocupe todo el espacio de mi muñeca, para que se vea cerrada. Pero miren qué preciosa se ve. De barril, ¿ya ves, Flor? Flora, muy bien. Me encanta esa pulsera. Fíjate que a mí también me encantó el resultado. Es que hice una, ¿verdad? Pero era prueba, ¿verdad? Para verificar los nudos, cómo lo iba a hacer. Y empecé yo a agregar mis ideas de ponerle la perlita y me encantó. Pueden ser perlita de colores, puede ser toda negra, toda roja, con perlitas de colores. O sea, ustedes desarrollen su creatividad. Nada más la técnica, nada más la técnica. Entonces, vamos a utilizar vamos a utilizar un popote o pibillo, popotillo, como lo conozcan. Y lo que vamos a hacer es, déjenme primero cortar aquí que esté parejito. Ok. Vamos a acomodar nuestros hilos. Así. Y vamos a verificar que estén estiraditos. Pitillo, ¿verdad? Pitillo. ¿Ese de qué país es? Como lo conocen así. Te mando un saludo, Alfredo, claro que sí. Me mandas un saludo para Viviana. Hola, Viviana. ¿De dónde se le dice así pitillo? Porque sí, así es Venezuela. Sí, sí, así es. Hay unos que es popotillo, pitillo, popote, sí, varía. Bueno, entonces ya cuando los acomodemos así, este nudo es bien sencillo. Vamos a poner el hilo base arriba de los 4. Es que estaba viendo, pero es que el rojo se me hace muy chiquito para hacerlo. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner aquí arriba de todos. No, dejé de poner. Voy a ver si puedo con el rojo. Es que no corté, ya me llevé los hilos. Déjenme ver si pongo el rojo y le doy unas vueltecitas. Vamos a poner el popote y vamos a empezar a enrollar. Déjenme ver cuántas vueltas. Si sale, me quedo con el rojo. Si no, lo hago con negro. Es que queda... Micaela, saludos. Denise, para el hilo base se puede hacer solo de uno, sin dobles o ponerlo a la mitad. Ok, fíjense bien, fíjate bien. Este tipo de pulseras yo lo estoy poniendo doble porque yo ya estoy acostumbrada a usarlo doble. Ahorita te voy a mostrar por qué. Ahorita les voy a explicar por qué. Permítame, déjame ver si se alcanza a poner. Va a salir muy cortito mi hilo y me va a sobrar bastantito espacio y se va a ver la muñeca, pero bueno, así lo voy a dejar para poder que se viera cómo hacerlo, cómo hacer el nudo de barril. Pero si ustedes traten de ocupar el espacio lo más que puedan, hasta se me está ocurriendo una cosa, no sé si se pueda hacer 2 nudos de barril.
O sea, espérenme, vamos a ver, o sea, acuérdense que a mí me gusta inventar. Yo soy muy buena para inventar diseños. Entonces vamos a ver si con el amarillo voy a hacer otro nudo de barril, a ver si queda. Vamos a ver, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no se puede? Claro que se puede, todo se puede. De México, Alfredo, Josefa, Denise. ¿Verdad que sí, Denise? Vamos a ver si se puede. Me da risa porque siempre se me ocurre algo y digo, ay, no, hombre, qué bárbaro. Pero es que eso, de eso se trata la bisutería, de eso se trata, de innovar, de innovar. Entonces vamos a ver si el experimento funciona. Entonces, miren, antes que nada voy a cerrar, voy a hacer otro nudo de barril para que me ocupe más espacio, pero déjenme nomás cerrar para que no se me vaya a zafar. Este, espérenme. Va a ser provisional porque les voy a poner perlas al final para que se vea mucho movimiento. Pero este nudito nomás es provisional para que no se me vaya, porque le voy a abrir más la pulsera. Estos son nudos provisionales. Ahorita lo voy a quitar. Vamos a hacer aquí el otro nudo de barril. A ver si funciona. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Entonces voy a ponerlo hacia acá. Déjeme con naranjita. Denise, después nos rayamos diciendo yo para qué inventé, ya sé, pero digo, bueno, como me quedó espacio, entonces, para que no se me vea muy sola, a mí no me gusta vender pulseras que se vean sola la muñeca. Entonces, esta es una combinación que estamos haciendo y lo más probable es que sí va a quedar muy bien, pero de eso se trata, de inventar y lo estamos inventando. Entonces, vamos a inclusive pueden hacer, fíjense, inclusive pueden hacer los tres colores, pero con menos vueltas, unas dos vueltitas nada más y pueden hacer los tres colores. Nomás vamos a verificar que corran bien los nudos. Ya negro no lo voy a hacer porque el hilo va a ser negro, pero con esos dos es más que suficiente. No, hombre, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a cortar. No encontré mis tijeras chiquitas. Por ahí han de estar enterradas por algún lado, no las vi. Pero con estas, bueno, pues lo hacemos. Dije, no, me gusta que salga la flama muy alto. Pero es que como está el abanico. Espérenme tantito. Ok. Es que era mi gata que ahora se quería meter. Total, entra y se va y se viene. Y bueno, vamos a... Ahora sí, voy a juntarlos para cerrar mi pulsera. Déjeme, el rojo quedó aquí un pedacito. Pues sí, miren, ahí quedó. Entonces, ¿cómo vamos a terminarlo? A mí me gustaría ponerle una perlita de cada uno. Me sobraron 4. José Diliterio, creo que no debes de comentar así. Hay que tener respeto. Y vamos a tratar de hacer las agujas. Sí, lo que pasa, exactamente, voy a poner 2 de cada lado, pero voy a ver si entra. Hay que hacerlo tipo aguja, porque si no, pues no, es muy grueso este hilo. Pero sí se vería bien para que tenga movimiento, sonido y la sensación. Ahí está.
Es un poquito más laborioso, pero se va a ver mejor. Ahí está. Entonces, lo único que hago es nada más hacer un nudito al final. Vamos a dejar unos 10, 12, unos 10 centímetros, 8 centímetros. A veces dejan 8, pero hay que checar que sí te vaya a entrar en el puño. Ese es el problema. Que después no entre en el puño. Vamos a quemar. Y por eso les digo que trabajen holgadamente, porque miren, una vez en una ocasión, a mí una pulsera, yo estuve queme y queme para poder que entraran las perlas, y pues casi me acabé todo el hilo. Para la parte final casi ya no tenía hilo. Por eso les digo, o sea, traten de no trabajar siempre muy ajustable, porque esa vez por andar queme y queme, pues ya no tenía espacio para las perlitas. Exactamente. Así es, Flora, así es. Vamos a esperar a que se haga una tirita, porque esa tirita es la que estiramos para poner la perla. Si utilizan el hilo chino, pueden utilizar en los dos hilos chinos, caben estas perlas, porque son del número 8. Entonces, más o menos vamos a ver que estén al tamaño. Vamos a subirla. Entonces, más o menos es por aquí. Es un aproximado. Ahí está. Y al última. Les comentaba que si se puede, ya ven que me hicieron la pregunta de que si se puede trabajar con un solo hilo o con dos. Miren, yo en lo personal, como les digo, o sea, yo les enseño, ustedes copian la técnica y al final de cuentas la van a hacer como ustedes gusten. Eso está claro. Lo que yo he aprendido con el paso de los años, con la experiencia que tengo, es que al ponerle doble hilo en el hilo base, tiene mejor ajuste. 1, 2, dura más. En este caso, como este hilo ya es grueso, o sea, este hilo cola de ratón es grueso, pues pueden utilizar uno, pero de verdad que a mí me gusta más el ajuste con doble. Y les digo porque miren, yo todas las pulseras que vendo, en todas, yo le pongo doble hilo, en todas. Porque agarra mejor el nudo, agarra mejor el nudo. Ay, gracias, Juliana. Sí, cierto. Parece la bandera de Alemania los colores. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Oye, qué buena observación. Muy bien. Entonces, yo por eso le pongo doble. Entonces, vamos a ver aquí cómo está el doble nudito aquí que hicimos, el doble broche. Vamos a ponernos nuestra pulserita. Y miren, a eso me refiero. Cuando nosotros abrimos, la cantidad de hilo que cuelga es un hilo muy, muy, muy importante. No es cualquier hilo, es un hilo que nos permite a nosotros poder ajustar nuestra pulsera, pero que entre en esta parte, en esta parte. Por eso, si lo dejamos muy exacto, el hilo que cuelga, podemos correr el riesgo de que no entre en nuestra pulsera. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedó con doble nudo de barril. Pues claro, ¿por qué no? Inclusive pudo haber ocupado otro espacio aquí el negro. Pude haber hecho el negro. Pero miren qué bonito se ve. Quedó bien bonita. Amarillo. Aquí está. Faltó el negro. Faltó el negro. Salomé, gracias, Salomé. Gracias, Tropical Vibe. Jules. Gracias. Miren, miren nomás. Qué preciosura. Parece un brazalete. Y tan económico, o sea, tan económico. Gracias, gracias, Flora. Tan económico que nos sale hermoso. Gracias, Alfredo, Cristina. Le quedó a usted muy linda. Gracias, Cristina.
Ay, pues lo hago con mucho cariño, Jenny. Qué bueno que lo valoran, porque realmente pues es un esfuerzo, ¿verdad? Que uno hace de transmitirle a ustedes, de compartirles técnicas, y por eso les digo, ustedes copien nada más la técnica. Si quieren ponerle aquí otro broche, póngale otro broche. Si quieren juntar los 3 hilos para hacer el nudo de barril, junten los 3 hilos, o sea, junten los 3 hilos y hacen el nudo de barril. O sea, lo ponen el popote y le dan vuelta y miren, ahí va a quedar. Miren qué bonito se hubiera visto con los 3 hilos. Lo que pasa es que como ya me llevé la bolsa de los hilos, nomás corté el negro. Debí de haber cortado más, pero miren, así le hubieran hecho. Miren cómo se hubiera visto. ¿Cómo ven? ¿Cómo se hubiera visto? ¡Ay, Juliana! Sí, eres de ahí de Alemania. Mira, pues ahí quedó tu pulsera. Este, miren cómo quedó. Entonces, así hubiéramos hecho el hilo base, el broche. Y se hubiera visto más espectacular. Esto de Brasil, excelente. Miren, nos visitan de varios. Me gustó muchísimo, explicado muy claro. Muchas gracias, Salomé. Gracias. Yo también te mando bastantes de esos. La bandera esa es de, no me quiero equivocar, Suecia, no. ¿De dónde es? Salomé, ¿de dónde es? Por aquí desde Japón, de Perú. Gracias por compartirse y ayudarnos ok, perfecto, Denise. Pásate por mi canal, hay muchos videos para principiantes. Y ahí le pongo para principiantes, o sea, porque son la base de lo que debes de saber para aprender. Hasta luego, Flora. Oigan, después les digo cómo voy a hacer el tutorial de pero con otros colores. Lo que pasa es que tiene su técnica y después se las comparto, hacemos un tutorial para hacer esta pulsera también. Desde Venezuela, Alfredo, desde Venezuela. Y fíjate, pensé que eras de México. Cuídate, Flora, descansa. Entonces, recuerden, todos los comentarios que me quieran hacer, compartir, darle like, se los voy a agradecer bastante. ¿Ok? Sigan disfrutando su domingo. Yo posteriormente me vuelvo a poner con otra técnica. ¿Ok? Descansen. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.